Hoy vamos a hablar del riesgo y del suspense. Soy Alberto Estrada y esto es Culpa del Rol. La charla de hoy complementa un poco la última charla que vimos en esta sección que versaba sobre ritmo y atención. Porque ritmo, atención, riesgo y suspense son todo temas que se imbrincan y que se alimentan unos a otros. Hay diferentes elementos que contribuyen a crear una sensación de riesgo y el riesgo es uno de los elementos que contribuye a generar una sensación de suspense, que a su vez es uno de los elementos que mantiene la atención y mantiene el ritmo. De entre todos ellos, quizá el más particular en el caso de los juegos de rol sea el manejo de las tiradas y del sistema de juego. Así que vamos a empezar hablando de eso. ¿Cuándo hay que pedir a los jugadores que tiren? ¿Cuándo no hay que pedir tiradas? ¿Qué sistemas de juego tenemos que elegir? ¿Hay sistemas de juego mejores o peores? ¿O qué sistema de juego se adapta más a las necesidades de nuestra mesa? Todo eso daría para hablar largo y tendido. Voy a intentar poner aquí lo que creo que son algunas de las consideraciones más básicas que tenemos que tener al respecto de las tiradas, de la gestión de la dificultad y del sistema de juego. Una de las máximas que podemos tener presente a la hora de solicitar tiradas en nuestra mesa es hacerlo solo cuando tanto los resultados del éxito como los resultados del fracaso vayan a conducirnos a algo interesante. Es decir, no estar tirando por tirar, o lo que es más apropiado, tirando porque estamos intentando simular la realidad, que veíamos que a veces se enfrentaba con la idea esencial de vivir una historia. En la vida real, efectivamente, yo puedo pifiarla cocinando, tener un accidente con el coche o cagarla en distintas situaciones. Pero si eso no va a conducir en la partida de rol a contar una historia interesante, a lo mejor eso no tiene mucho sentido. Si la única trascendencia de que yo falle la tirada de cocina es que tengo que tirar el huevo frito que me estaba haciendo y hacerme uno nuevo, pues realmente tampoco tiene mucha trascendencia. Seguramente no tendría que haber tirado para ver si me salía o no me salía el huevo frito. Pero vayamos más allá. Si una cagada que en la vida real podría suceder me lleva a un desenlace anticlimático, quizá tampoco deberíamos hacerla en una partida de rol. Si ese fallo va a cortar la historia, pues mejor nos lo ahorramos, porque hemos venido todos aquí a divertirnos, no a intentar dilucidar qué le hubiera pasado a un guerrero samurái del Japón feudal si se hubiera enfrentado a esa situación. Eso, si estamos haciendo un programa de estos del guerrero más letal, pues puede ser muy interesante, pero aquí no estamos intentando simular la realidad, no estamos intentando averiguar eso, sino que estamos intentando contar una historia divertida y disfrutar todos de una historia divertida. Por tanto, como máxima, aunque no sea absoluta, cuando tiremos tiene que ser porque tanto el éxito como el fracaso van a permitir que la historia continúe y van a permitir que la historia continúe por caminos interesantes, diferentes pero interesantes. A veces podemos meter la pata y pedir una tirada en un momento en que no deberíamos haberlo hecho, por ejemplo, pedir una tirada de percepción al grupo, pensando en que alguien la sacará, porque tu intención es darle la información esa al jugador que obtenga el resultado más alto, y encontrarte con que todo el mundo falla. Cuando pasan esas cosas, cuando has hecho una tirada que no deberías haber pedido y ahora te encuentras en un problema, pues puedes intentar recurrir a diversos truquitos para intentar manejar la situación. Son técnicas bastante rastreras y que se notan a la legua, con lo cual tenemos que intentar utilizarlas muy poco y cuando estemos realmente desesperados. Y jugando un poco también con la complicidad de nuestros jugadores, que si nos las pillan, pues bueno, todos vamos a intentar fingir que no hemos visto ese micrófono de jirafa que acaba de aparecer, acaba de colgar en el plano de la cámara. Una de las técnicas es añadir tirada sobre tirada sobre tirada hasta que se consiga el éxito o el fracaso. Normalmente siempre mejor si estamos jugando a favor de los jugadores. Imaginemos que los personajes están llevando a cabo una incursión en un castillo para asesinar al señor feudal y hay el típico jugador que se ha hecho el personaje ninja. Y tú le quieres dar la oportunidad de lucirse, la oportunidad de que haga unas tiradas espectaculares para que el jugador se sienta bien con su personaje y le pides que haga una tirada de sigilo para escamotearse y ponerse detrás del guardia y noquearle. Y el jugador falla la tirada de sigilo. Claro, si a ti no te interesa que le pillen, pues puedes decir, bueno, vale, has fallado la tirada de sigilo, voy a tirar a ver si el guardia te detecta. Esta tirada no estaba prevista, pero bueno, tú la añades allí, puedes hacerla oculta detrás de la pantalla, así ya te aseguras de parar con esta racha de mala suerte, pero a lo mejor no tienes pantalla o te parece que va a cantar mucho si tiras detrás de la pantalla y que va a parecer que lo estás protegiendo, con lo cual decides hacer la tirada abierta y el guardia saca su tirada de percepción. Además con un resultado de esos que es indiscutible, ¿no? Pues puedes decir, bueno, vale, no te has conseguido esconder, el guardia te ha visto. Ahora vamos a tirar iniciativa, a ver cuál de los dos actúa antes, a ver si el jugador puede noquear al guardia antes de que esté de la alarma. Ir añadiendo tiradas al primer fallo para ver si con alguno de los éxitos se consigue revertir la primera situación.
Hay que ir con cuidado, sin embargo, en no revertir, ni repetir, ni trampear tiradas que hayan sido muy espectaculares. Tanto si es una pifia, si el personaje ha hecho una pifia en percepción, no puedes pedir que el guardia tire para ver si lo detecta o no lo detecta, le tienen que detectar y las cosas tienen que empezar a girar en torno a esa pifia. Pero también con los éxitos, incluso si el sistema lo permite. Por ejemplo, hay juegos como Leyenda de los Cinco Anillos en los cuales el jugador puede tener un defecto de mala suerte, que permite al narrador obligarle a repetir una determinada tirada. Esto puede valerle para hacerle fallar la tirada de corte y que acabe a malas con el señor que les está enviando a las misiones, puedes usarlo para evitar que saque una tirada de percepción, pero donde no puedes usarlo es cuando se está enfrentando en duelo al espadachín Kakita. Los Kakitas son una escuela de Leyenda de los Cinco Anillos que son muy buenos espadachines, se llaman así. Es un duelo en el cual el personaje no puede triunfar, porque además lleva a un tío que ni siquiera es duelista, es un cortesano. Tú ya has pensado que el personaje va a morir ahí. De hecho, toda la campaña va a girar en que el personaje va a morir en ese duelo. Y el jugador tira los dados, le salen 5 dieces, repite los 5 dieces, vuelven a salir otros 5 dieces, vuelve a repetirlos, vuelven a salir otros 5 dieces y saca un 193 y decapita a tu duelista. Esa tirada no se puede repetir. Por más que el personaje tenga en su hoja de personaje un defecto que es mala suerte y que a ti como narrador te permitiría repetir la tirada. No puedes repetir esa tirada porque esa tirada es épica. Esa tirada no va a volver a suceder nunca en la vida y el momento que se ha creado, la emoción que se ha creado, si tú obligas a repetir esa tirada, si tú te lo cargas, tienen mucho más peso y joden muchísimo más la experiencia que cualquier distorsión que cree en la trama y en la aventura que estás tirando. Ya improvisarás mañana por dónde va a seguir la aventura, porque no te preocupes, porque la partida de hoy va a ser toda de irse a tomar sake a la casa de geishas y estar alucinando de cómo el cortesano se cargó de un espadazo al duelista Kakita al que no había manera de matar. Y esto lo he visto en partida, a mí me lo han hecho. Narradores que te dicen, tienes que sacar un crítico para conseguirlo. Y tú sacas el crítico y dicen, no, espera, pero gasto un punto de fate, o un punto de hitos o lo que sea, y te quedas con el dado más bajo ahora. No, esto no lo podéis hacer. Las mecánicas nunca deben joder la épica de las tiradas de dados. Otra artimaña que también puedes utilizar, sobre todo a la hora de falsificar las tiradas de información, que son las que más te suele interesar falsificar, es contar con que los jugadores no saben realmente qué grado de información iban a obtener o no de la tirada. Por ejemplo, está todo el grupo explorando una casa encantada y hay algo en el sótano y tú les pides que hagan una tirada de percepción para ver quién escucha el ruido en el sótano. Y todo el mundo pifia la tirada. No todo el mundo falla la tirada. Pues en ese caso, tú puedes decirle a alguno de ellos, pues habéis oído un ruido en el sótano que no sabríais identificar qué era, que no sois capaces de definir, pero hay algo que habéis escuchado en el sótano. Esa es la información que le ibas a dar a la persona que sacara la mejor tirada. Pero como ellos no saben qué información iban a obtener, a lo mejor piensan, de hecho pensarán, que si hubieran sacado la tirada, habrían sabido si ese ruido era un chasquido metálico, o si era del monstruo no sé qué, o si era un grito de... Pero como han fallado la tirada, solo han obtenido esa información. Y en cambio, si todo el mundo saca tirada, pero alguien saca un crítico, pues a esa persona le puedes decir, llegas a oír un levísimo ruido. De hecho, vosotros que habéis acertado también conseguís oír ese ruido. Lo que pasa es que no sois capaces de decir de dónde viene, pero tú que has sacado un crítico, tú te das cuenta de que ese ruido viene del sótano. Al final les has dado la misma información, hay un ruido en el sótano, por favor, vayamos a explorar el sótano y sigamos con la aventura, y ese jugador que ha sacado el crítico tiene la sensación de haber obtenido algo especial, porque gracias a su crítico él sabe que viene del sótano. Todo se basa en que ellos nunca sabían qué información les ibas a dar tú a priori. Normalmente cuando pedimos una tirada, sobre todo si es una tirada trivial, lo que estamos intentando hacer es que el personaje se luzca, que el personaje mole. Y tenemos que evitar que los personajes fallen tiradas cuando esto va a dañar la imagen, la molonidad del personaje. No es lo mismo que mi personaje, que es Catwoman, falle una tirada de buscar libros en la biblioteca y no encuentre la pista, que mi personaje, que es Catwoman, se resbale porque el pasillo está fregado. Porque si Catwoman se resbala porque el pasillo está fregado, de repente esa Catwoman deja de molar, es una Catwoman de chichinabo.
Y no es que estemos protegiendo a los personajes, no tiene nada que ver. A lo mejor resbalarse en el pasillo no tiene ninguna consecuencia, se levanta y sigue con su historia, y no encontrar el libro en la biblioteca hace que cuando se presente allí el asesino no tenga las pistas y la acaben matando. Es una cuestión de no romper el concepto, la idea, lo que mola del personaje que el jugador se ha diseñado. Tampoco es bueno pedir tiradas para entorpecer soluciones que son muy elegantes. Si los jugadores han pensado una manera de solucionar una historia que es buena, que es peliculera, que funciona, y que no requiere de un plan extremadamente absurdo, es decir, lo que voy a hacer es coger el coche y empotrarlo contra la puerta para abrir la puerta. Oye, no te estoy pidiendo coger el coche y saltar desde la tercera planta del garaje para enclastarme contra el helicóptero. Ahí sí me puedes hacer tirar. Pero coger un coche y estrellarlo contra una puta puerta para abrirla, eso no tiene que requerir tirada. O es que es verdad que podría ser que en un 1% de los casos fallaras. Bueno, pues ese 1% de los casos no es la historia que hemos venido a escuchar, no es la historia que queremos jugar. Lo más normal es que el personaje no falle y que lo único que hayas hecho es enlentecer el ritmo de esa acción, de ese final, y si falla, todavía peor, porque era una solución súper elegante que se ha chafado de forma anticlimática. Yo he cogido el coche más de 100 veces y nunca me he matado, de momento sigo aquí. Oye, por estadística, si el 0-0 es la pifia, tendría que estar muerto, varias veces además. Pero, primero, que el sistema de juego no funciona bien, y segundo, que nuestro objetivo no es simular la pretendida realidad que está intentando simular el sistema de juego, sino que estamos intentando contar historias. Muy relacionado también con el hecho de decidir cuándo tenemos que pedirle o no una tirada a nuestros jugadores, está el hecho de establecer qué número de dificultad requiere esa tirada. Pueden haber más que estas 3 dificultades básicas, pero en general, como directores de juegos, tenéis que manejar fundamentalmente con 3 tipos de dificultades, que son la alta, la media y la baja. Y ir un poco con cuidado, porque no todos los sistemas de juego que hay en el mercado están bien hechos, y algunos establecen como dificultades altas, medias y bajas números de dificultad que realmente no se corresponden estadísticamente con ese tipo de dificultad. Así que haced algunas pruebas, tirad algunos dados, obtener experiencia de vuestras partidas y determinar cuáles son exacta y realmente los números de dificultad que se corresponden con la dificultad alta, con la dificultad media y con la dificultad baja. ¿Cuándo hay que aplicar estos 3 tipos de dificultades? La dificultad baja sirve para las tiradas que todo el grupo tiene que hacer y que no tienen consecuencias muy graves cuando alguien las falle. Por ejemplo, estamos todos avanzando por un desfiladero sinuoso y todos tenemos que hacer una tirada de agilidad. Todo el mundo tiene que más o menos pasarla y por estadística alguien de la mesa la fallará. Pues esa persona que la va a fallar a lo mejor se tuerce un tobillo, a lo mejor se resbala y otro personaje tiene que hacer una tirada de agilidad para agarrarle, o otro personaje tiene que hacer luego una tirada de fuerza para subirle. Ninguno tiene que caerse por el desfiladero abajo y joder la aventura, pero estamos añadiendo un poquito de interés. Nos interesa que más o menos todo el mundo la pase y que pueda hacer que alguien, por casualidad, pues falle la tirada. Esas son las dificultades bajas. Luego tenemos las dificultades medias. Las dificultades medias son aquellas dificultades en las cuales la mayoría del grupo tendría que fallar, pero el especialista tendría que tener éxito, sin lugar a dudas. Por ejemplo, hay una reja de hierro al final del túnel. Si el mago puede sacar unas ganzúas y abrirla, si el paladín puede sacar unas ganzúas y abrirla, si el bárbaro puede sacar unas ganzúas y abrirla, ¿para qué ha venido el pícaro a esta historia? Esta puerta tiene que tener una dificultad que haga que el paladín, el mago y el bárbaro no puedan forzar la cerradura, pero que el pícaro sí puede hacerlo. Porque si no se van a quedar atrapados al otro lado del túnel y la historia no va a continuar. O si es una roca muy pesada, pues el bárbaro tiene que poder empujarla, mientras que el resto de personajes no deberían, porque si no, ¿para qué han venido a la historia? Pero no te interesa que sea una dificultad muy alta, porque si no se van a quedar todos atrapados al otro lado de la roca, y eso es lo último que quieres. Y finalmente tenemos las dificultades altas. Las dificultades altas son para los especialistas del grupo, y tanto si tienen éxito como si fracasan, nos abren caminos interesantes. El ladrón ve al mago que tiene colgando ese amuleto e intenta arrebatárselo. Intenta escabullirse y arrebatárselo. Aquí pueden pasar 2 cosas. Que consiga escabullirse y arrebatarle el amuleto, con lo cual eso va a molar, porque ese ladrón habrá conseguido un éxito que hará que la aventura funcione y funcione mejor, su personaje será importante y la cosa continúa, o el ladrón podría fallar en su intento de conseguir el amuleto y el mago podría capturarle. Es igualmente interesante, cualquiera de los 2 caminos te abre puertas a continuar la historia
Y ahí ese es uno de esos casos donde tenemos que utilizar una tirada de dificultad alta, donde el especialista puede tanto tener éxito como fallar. Y aquí me podríais decir, oh, pero es que en mi sistema el especialista no tiene muchas más posibilidades de tener éxito o de fallar que la persona que no es especialista, porque todo depende en gran medida de lo que saquen en los dados. Bueno, eso es probablemente porque estamos utilizando un sistema de juego que está mal diseñado. Hay muchísimos sistemas de juego en el mercado que están mal diseñados, algunos muy clásicos. ¿Pero qué dice este? Sistemas mal diseñados, eso en el rol no es imposible. En el rol todo es perfecto, no hay fallos, nadie se equivoca, nadie comete errores, todo lo hace bien, es todo cuestión de gustos. No. Hay sistemas de juego que están mal diseñados. No sistemas de juego que se han quedado viejos, que también los hay. No sistemas de juego que sirven para explicar un tipo de historia, pero que no funcionan para explicar otro tipo de historia, que también los hay. Sino sistemas de juego que están directamente mal diseñados. Y sistemas de juego que están bien diseñados, pero que tienen fallos a la hora de enfrentar diferentes cosas y que se pueden mejorar. Por tanto, es bueno que como narrador los conozcas y es bueno que como narrador domines bien las reglas del juego. Cuando en un juego de rol te ponen esa frase que dice que el director de juego es libre de cambiar las reglas, hay gente que parece que entiende que la libertad para cambiar las reglas está para no leérselas, para no aprendérselas. Como te puedes inventar lo que sea, pues adelante. Eso no es así. La potestad de cambiar las reglas no te autoriza a no saberte las reglas, sino que te obliga a saberlas con mucha profundidad para poder hacer los cambios necesarios para que funcionen bien y se adapten a lo que tú estás intentando contar. Es justo al revés. Y eso es muy complicado porque muchos juegos de rol nos explican cómo hay que narrar las aventuras, cómo hay que dirigir las historias, qué tipo de relato se tiene que narrar en este tipo de juego, pero no nos explican por qué han tomado ciertas decisiones a la hora de establecer un tipo de reglas o otro tipo de reglas y cómo influirá eso cuando tú cambies alguna regla. Y te lo dejan ahí a tu libre albedrío. Y es muy posible que un narrador, sobre todo si no tiene mucha experiencia, al hacer un cambio que le parece que no es importante, altere toda la estructura y en ningún sitio le han dado ni una sola pista sobre por qué las reglas están establecidas de una forma o de otra, qué motivos han llevado al equipo de diseño del juego a diseñar el juego de una manera o de otra y qué implicaciones tiene el hecho de hacer un cambio u otro. Hay juegos mal diseñados antiguos, que a lo mejor han perdido fuelle con los nuevos tiempos, y también hay muchos juegos mal diseñados indies, nuevos. Y yo creo que ocurre por un motivo, que es que los buenos escritores normalmente suelen ser malos matemáticos. Hay excepciones, evidentemente, pero las personas que están concentradas, en el mundo del rol al menos, en contar una historia, normalmente las reglas les molestan, les restan, les entorpecen. Ellos no necesitan tiradas, ellos quieren contar la historia. Y muchos juegos indies narrativos buscan contar una historia, tienen muy claro en la cabeza del creador cómo tienen que funcionar, pero luego el creador no tiene ni el interés, ni las ganas, ni las capacidades de adaptar eso con unas reglas de juego que hagan lo que se supone que el juego tendría que hacer. Entonces te encuentras jugando a un juego que de mecánica está roto, que no funciona. Ya os he contado alguna vez que Fabián Plaza, que es mi máster admirado, nos hizo una aventura en la cual pues había un momento en que había una persecución de coches y él había ideado un sistema de reglas. Tú podías elegir si ibas a ir en un coche muy veloz o en un coche muy maniobrable, podías elegir si ibas a ir siempre a la velocidad máxima o si ibas a ir en una velocidad segura, en función de eso tenías que tirar con unos modificadores u otros, etc. Y bueno, tú veías el sistema y decías, Fabián, tengo que coger el coche más maniobrable e ir siempre a la máxima velocidad que permita. Porque con ese combo gano en el 99% de las ocasiones. Bueno, ser muy bueno contando historias no te garantiza ser muy bueno creando sistemas matemáticos. ¿Qué problemas tienen a grandes rasgos los principales sistemas que hay en el mercado? Y no lo digo como crítica, que a cada uno le guste su sistema y fantástico, oye, seguir con él. Lo digo para que, como directores de juego, lo sepáis y seáis conscientes de ello y podáis minimizarlos, podáis transformarlos, no caigáis en ello, ¿vale? Vamos a empezar por el sistema BRP, el sistema de porcentajes, el sistema de RuneQuest, de la llamada de Tulu, etc. Esto es donde tú tiras 2 dados de 10 y tienes que sacar por debajo de lo que tú tienes en la capacidad. 35% de disparar, pues tienes que sacar con los dados de 10 por debajo del 35%. La ventaja de este sistema es que es muy intuitivo, muy visual. Cualquier persona que le digas que tiene un 35% de posibilidades en acertar con un disparo, pues entiende rápidamente las posibilidades que tiene. Es muy fácil de explicar. El problema es que depende única y exclusivamente de las capacidades del personaje. Tiene muy poco en cuenta el entorno exterior.
Sí que es cierto que puedes aplicar bonus, malus, etcétera, pero el sistema no se presta a ello, no se adapta bien. Y sobre todo si los aplicas a posteriori, ¿no? 45 fallo, no, pero tenías un más 25. ¿En serio? ¿Tenías más 25? ¿De dónde ha salido? Huele un poco mal. O te acuerdas de decirlo antes, o el jugador puede pensar que le estás ayudando, o lo que es peor, que le estás perjudicando, ¿no? 36, acierto. No, pero tienes un menos 25. Pues también acierto. Menos 50. Esto afecta especialmente a las tiradas de percepción. Como ya he insinuado al principio, las tiradas de percepción en realidad no se hacen para ver si el grupo obtiene o no obtiene determinada pista. Las tiradas de percepción se hacen para determinar a qué miembros del grupo les das la información, que es a la gente que saque la tirada más alta. Esto, en un juego de porcentajes, pues se la puedes dar a la gente que saque la tirada, pero te encuentras con un problema, que es que puede ser que en la mesa todo el mundo tire percepción y todo el mundo falle. Y que además fallen con tiradas tan altas, 96, 87, 98, 95, que aunque tú les sumes a todos un 50%, ninguno la saque. Esto, en un juego donde tú tiras un dado y sumas característica de habilidad, no te va a pasar, porque siempre habrá alguien que habrá sacado la tirada más alta, que a lo mejor será un 8, pero con un 8 tú le dices, suficiente, pero si he sacado un 3 en el dado, suficiente, y le cuentas lo que sea que quieras contarle al personaje para que la historia avance. Hay sistemas en los que el peso de la tirada es muy alto. Y tú tiras un dado de 20 y a eso le sumas más 3, más 5, más 7, pero en realidad la variación es muy poca. Yo creo que el juego donde he visto mayor variación es en Steam States. Steam States, si tú eres un personaje que no tiene ni idea de hacer algo, pero que estás realmente capado en eso, sumas un más 1 a la tirada. Si tú eres un personaje que te has construido todo, te lo has munchkineado para intentar sumar el máximo posible, sumas un más 4. O sea, la diferencia es de 3 puntos. Esos 3 puntos se suman a 2 dados de 10 que se tiran y se suman. Claro, sumar un 1, un 2 o un 3 a esos dados de 10 no tiene ninguna relevancia. Es decir, en ese juego no es que los dados no importen, es que no importa la ficha de personaje. Puedes ir a jugar sin ficha de personaje, porque va a dar igual. Tira los 2 dados de 10 y ya está. Eso para mí es un gran problema, porque está haciendo que los personajes que han venido a hacer a la historia algo en particular fallen o acierten tanto como el resto de personajes, porque todo depende en el fondo del azar. Y eso algunas veces puedes intentar... qué divertido ha sido, porque qué gracioso era el hobbit el que acababa matando a todos los trolls y el enano siempre la pifiaba, jaja, cómo nos hemos reído. Pues a lo mejor te has reído en un one shot de una situación de estas que no tiene ningún sentido, en la cual pasan cosas muy bizarras. Pero si esto lo haces 6 sesiones seguidas, te vas a cansar de jugar, porque yo quería jugar a un enano que era un super guerrero que mataba trolls, y resulta que aquí absolutamente da lo mismo, porque yo tiro el dado y lo que salga en el dado es lo que manda. Para mí, que el dado mande tanto es un error en este tipo de sistemas. Y en relación con esto, tenemos los sistemas en los cuales existe alguna mecánica, como los puntos de héroe, de destino, de salvación, de suerte, de lo que sea, que permiten modificar y potenciar una tirada de tal manera que no haya manera humana de fallarla. Eso, además de producirte una sensación de seguridad, mientras yo tenga puntos de destino de esto sé que no me va a pasar nada porque puedo superar cualquier tirada, también hace que los personajes que hayan venido a la historia a hacer algo puedan quedar eclipsados por un personaje que no ha venido a la historia a hacer eso, pero que tiene más puntos de destino que él y que por tanto puede conseguir un éxito automático, o puede quedarse con los 3 dados mayores, o puede hacer alguna barbaridad de estas que hace que lo haga mejor que el profesional. ¿No os ha pasado nunca este final de aventura de, bueno, pues salimos huyendo de los nazis, conseguimos entrar en el avión a todo correr e intentamos despegar? Bueno, pues que pilote el bibliotecario. ¿Cómo que pilote el bibliotecario? Que pilote el piloto, ¿no? Que para eso ha venido a la historia a pilotar. Esta es su escena de lucimiento en la película. No, pero es que al piloto lo han herido los nazis antes al disparar y el bibliotecario está indemne y además tiene sus 3 puntos de destino. Uno lo gasta para el éxito automático en despegar, uno para el éxito automático en bombardear el campo nazi y otro en el éxito automático para aterrizar. Y al piloto no hace falta que haga nada. Esto es un problema. Los puntos de destino no es que sean un error, porque, como decimos, hemos venido a escuchar la historia de unas personas que les va a pasar algo que merece la pena contar. Si la historia empieza en que esos personajes despegan y mueren, pues es problemático. Tenemos que tener algunos mecanismos para que reflejen el hecho de que esa historia que estamos contando la estamos contando por algo. Es decir, la estamos contando porque ha sido espectacular. Y esa épica se la podemos añadir en puntos de destino, de héroe, etc. Pero tenemos que evitar que esos puntos de destino o de héroe dañen el papel que cada uno de los personajes ha venido a hacer a la historia.
Luego hay otros fallos más generalizados, como el hecho de que muchos sistemas mantienen el conteo de los puntos de vida en manos de los jugadores. Eso está muy bien, pero primero te pueden hacer trampas, pero eso es lo de menos. Segundo, tú como narrador no sabes cómo están los jugadores de puntos de vida. Y te puedes contar con esa situación de, pues, réstate 3 puntos de daño. Pues he muerto. ¿Cómo que has muerto? Sí, tío. Tenía 12 puntos, antes me has hecho 8, luego me has hecho tal, me has matado. Hostia, mierda, yo no quería matarte. Si lo llegas a ver... Claro, tú no ves cuántos puntos de daño tiene el jugador, porque están ahí escritos en pequeñito, en una esquinita final de la hoja del personaje, a no ser que tú lleves un conteo aparte, no tienes ni idea de cómo van de heridos. Y cuando tú llevas un conteo aparte, pues sí que es cierto que, por ejemplo, en Unknown Armies es el director de juego el que lleva el conteo de los puntos de vida. Pero primero, que es un poco raro, canta un poco, porque el jugador no sabe si le estás tomando el pelo o no le estás tomando el pelo, y se pierde esa sensación de peligro. Tengo la sensación de, bueno, yo voy haciendo y ya me dirás cuando muero. Pero te lo estás inventando. En el fondo es como hacer un truco de magia y ponerte las cartas aquí a la espalda. Esto lo hacen los niños de 6 años cuando aprenden a hacer trucos de magia. Pero si un mago profesional se pone a barajar en la espalda, que me devuelvan el dinero de la entrada, ¿no? Y además te obliga a llevar el conteo de todos los personajes y es un trabajazo. El narrador ya tiene suficiente trabajo para hacer cosas como para estar llevando el conteo de puntos de vida de los personajes. De todas maneras, aunque el sistema juega un papel muy importante en el riesgo y en el suspense, no es lo único que debe aportar riesgo y suspense. Cuando tú lees una novela, no hay tiradas de dado. Cuando tú ves una película, no hay ninguna tirada de dado. No hay ningún sistema mecánico que esté allí aportando riesgo y tú sientes igualmente el suspense, sientes igualmente el interés. Es decir, la historia en sí tiene que ser un motor de riesgo, de suspense, de interés, que te tenga en vilo, que te tenga sentado al borde de la silla pensando en qué va a pasar. Por ejemplo, en el sistema Gunshu no hay tiradas a la hora de recabar pistas, pero podría no haberlas tampoco a la hora de sacar una tirada de trepar, etc. Es función de la historia mantener el interés. A veces hay juegos indie que intentan ese riesgo, ese suspense, hacerlo vivir a través del sistema. Por ejemplo, hay un juego en el cual hay varios juegos de hecho que utilizan la torre Jenga, en el cual tú para hacer tiradas lo que tienes que hacer es sacar una de las piezas de la torre y si la torre se cae, tu personaje muere. Yo esto lo he visto hacer para partidas de terror y la idea era que la tensión de ver esa torre ahí en equilibrio y tú tener que sacar la pieza contribuye a sumar emoción, a sumar riesgo, a que sudes por la situación y a crear una tensión en la historia. En realidad yo creo que ocurre lo contrario. El hecho de que haya una pirámide ahí de trocitos de madera de la cual yo tenga que extraer piezas hace que la tensión que yo pudiera estar sintiendo por la historia de terror que me estás contando se esfume y me centre en la pirámide Jenga. Con lo cual, en realidad son dos tensiones que van por dos caminos diferentes y que no se están sumando la una a la otra. Y por supuesto, la mecánica fallaba porque un sistema así a lo que conduce es a que tú no actúes. Y un sistema que conduce a que los jugadores no actúen es un sistema que conduce al aburrimiento. Otra cosa que tenemos que aprender a manejar es el conflicto, la resistencia que nosotros lanzamos contra los jugadores. Cuándo tenemos que ponerles dificultades que les frenen y cuándo no tenemos que hacerlo. No sé si queda alguien que no haya visto Buscando a Nemo, la primera película, pero bueno, por si acaso voy a poner un spoiler alert. En todo caso, en un momento en que Nemo ya se ha escapado de casa del dentista y está en las alcantarillas, entra en una especie de zona donde hay un gran letrero que habla de una turbina o de una zona peligrosa. Y luego esa turbina, esa zona peligrosa no se vuelve a saber. Y si tú te informas y ves documentales de la película, te explican que habían pensado ponerle otra vez otra dificultad en la cual Nemo tenía que nadar contra la potencia de la turbina para salvarse, pero que se dieron cuenta de que eso allí ya no correspondía, porque esa historia de la turbina ya la habían hecho en la pecera y era un tipo de conflicto, un tipo de dificultad que no estaba sumando, sino que estaba restando. Estaba, venga, otra vez, superar lo mismo. Me pasa también, voy a poner otro spoiler alert, esta vez para los libros de Patrick Rufus de El nombre del viento. Si habéis leído la segunda parte del nombre del viento, el pobre Quote se vuelve a enfrentar a exactamente los mismos problemas que ya se ha enfrentado en la primera parte. Que si le falta dinero, que si tiene... Todo eso ya lo ha superado en la primera parte del libro. En la primera parte del libro ya ha conseguido establecerse en la universidad, saldar su deuda con la perista esta y ahora tenemos que contar nuevas historias. No me puedes volver a poner las mismas dificultades que el personaje ya ha superado.
Aunque sean muy reales, aunque en la vida real tú tengas que examinarte en primero, en segundo, en tercero y en cuarto de carrera. Pero ya una vez hemos contado la historia de cómo el personaje era un mal estudiante, se esforzó mucho, estudió mucho y aprobó los exámenes, a partir de ahí ya no tenemos que ver más historias de cómo el personaje aprueba exámenes, porque esa parte, esas dificultades, el personaje ya ha aprendido a superarlas y podemos centrarnos en otra cosa, por favor. Por tanto, hay momentos, sobre todo al principio de la historia, donde tenemos que ponerles dificultades y obstáculos a los personajes, y hay momentos donde poner esas dificultades y esos obstáculos es anticlimático, resta, y eso hay que eliminarlo, hay que darle facilidades. Considerad que los obstáculos que figuran en las aventuras escritas son una guía de ideas, porque a lo mejor durante la partida no se te van a ocurrir, de qué cosas podrían pasar a los personajes. Y normalmente es bueno que haya más obstáculos de los que vayas a necesitar. Y que en determinado momento decidas que algunos de los obstáculos que estaban en esa aventura, pues no los vas a aplicar, porque son obstáculos que no están sumando, sino que son obstáculos que están restando. Y otro elemento que tenemos que aprender a gestionar es las consecuencias, tanto del resultado de las acciones de los personajes como del resultado de las tiradas. Pero sobre todo de las acciones de los personajes. Dejadme que os cuente una anécdota de una partida que jugué. Teníamos que robar diferentes objetos y uno de ellos era un objeto que estaba situado en un lugar público y vimos que había otra banda rival que quería robarlo. Entonces nos quedamos ahí ocultos. La banda rival cogió, llegó, montó su plan, robó el objeto, salió corriendo. Nosotros salimos corriendo inmediatamente detrás de ellos, todo esto en plena noche. Les conseguimos alcanzar porque tuvieron mala suerte en las tiradas en un callejón, nosotros tuvimos muy buena suerte, les atrapamos y les matamos. ¿Vale? Bueno, de ese callejón oscuro donde habíamos matado a estos ladrones que acababan de salir corriendo del robo hasta nuestra posada, ya nos fuimos encontrando, y esto no es mentira, no os exagero, es verdad, nos encontramos carteles de se busca nuestros, de que ya nos buscaban por haber asesinado a los de la banda y haber robado el objeto. Y cuando llegamos a la posada, ya nos estaban esperando unos de la guardia que nos querían pillar porque habíamos robado el objeto. Y esto había transcurrido en el plazo de 10 segundos, 15 segundos. O sea, imaginaos los artistas de esa ciudad medieval, lo rápido que dibujaban los carteles. Eso no lo puedes hacer, rompe el realismo, rompe la inmersión y además es totalmente innecesario. Si cuando esos jugadores acaban de apuñalar a los de la banda rival, tú dices que miran hacia arriba y ven en una de las ventanas del cuarto piso de uno de los edificios como hay alguien, una silueta, una sombra, que estaba mirándoles y que se mete para adentro y cierra los pórticos, mira, de repente ya les ha visto alguien. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a subir al edificio este a ver si encuentran a quién es el testigo? ¿Van a empezar a matar vecinos? Porque entonces sí que puede llegar la guardia y pillarles. Tienen que huir, no les queda otra. Pero tienen un testigo que les ha visto hacer esto. Y ese testigo puede hablar con la guardia o puede hablar con los otros miembros de la banda de los tíos a los que acaban de asesinar y explicarles qué ha pasado. Entonces, a lo mejor a la mañana siguiente, cuando los personajes bajen a desayunar de la posada, se encuentran a un par de guardias preguntando, no a ellos, preguntando a otros parroquianos si saben algo del robo, qué ha pasado, incluso si iban a uno detenido. Y a ellos, a los jugadores, ni les preguntan, ni les miran. Y eso empieza a crear tensión sobre los jugadores. Hostia mierda, tenemos a la guardia pisándonos los talones, tenemos a la banda rival pisándonos los talones. Y cuando tengan que salir de la ciudad, cuando tengan que ir a pasar la puerta, entonces tendrán miedo porque llevan ese objeto robado y saben que la guardia está alerta. Hemos mantenido el realismo, pero también hemos conseguido que las consecuencias de los actos de los personajes importen. A la hora de pensar en consecuencias, tened claro que la muerte no es la única consecuencia posible. Hay muchísimos castigos que son peores que la muerte y que pueden contribuir a dotar a la historia de mayor interés y crear personajes más ricos. Que pierdan un objeto valioso y tengan que luego devanarse los sesos para recuperarlo, que pierdan una mano, lo que queráis. Otra clave importante, lo hemos comentado en otros vídeos, es la subcontratación de tareas. Hay tareas que se tienen que subcontratar y tareas que no. El ir preguntando casa por casa si alguien sabe algo de las desapariciones, eso se puede subcontratar a unos penejotas. El pillar a un pilluelo que va por la calle y decirle, oye, ves a buscar al mago y dile que venga, eso se puede subcontratar a un pilluelo. El pedirle al pilluelo que se cuele en la casa del mago y te robe un pergamino, eso no se lo puedes pedir al pilluelo. Y si le das dinero al pilluelo para que robe el pergamino, ese pilluelo tiene que fugarse de la ciudad con el dinero que tú le has dado. Las tareas de riesgo y las tareas de pensar, las cosas que los jugadores tienen que jugar, las tienen que jugar los jugadores. No puede ser que la policía investigue el crimen. La policía o tiene que estar corrupta, o tiene que ser inútil, o tiene que estar todos muertos, lo que sea, pero los policías no pueden investigar el crimen, lo tienen que hacer los jugadores.
Y si subcontratan a alguien para hacerlo, asegúrate de que ese alguien muere, y no solo muere, sino que además, antes de morir, confiesa quién le contrató y les explota en la cara a los jugadores. Eso es metajuego, sí, pero es metajuego del bueno. Es el metajuego que va a hacer que la aventura sea interesante. Otra cosa que tenéis que hacer es controlar el estado en el que se encuentran los personajes. Y no solo hablo de cuántos puntos de vida han perdido. Tenéis que controlar también cuántos puntos de destino les quedan o no les quedan. Tenéis que controlar también qué habilidades tienen o no tienen, si les quedan pócimas o no de curación, si les quedan balas o no les quedan balas. Y todo eso es un poco complicado, y además es complicado de pedírselo a los jugadores, porque si tú a un jugador le preguntas ¿cuántos puntos de vida quedan? Te responde 5 y tiras un dado 4 para hacer el daño, pues es bastante evidente que estás intentando no matarle, y el jugador se va a dar cuenta. Te puedes acercar a comprobar cuánto tienen disparar, y mientras estás mirando cuánto tienen disparar o sumando alguna característica y habilidad, en realidad estás mirando los puntos de daño que le quedan, por ejemplo. Diferentes trucos. Pero sí que es cierto que tenéis que llevar un cierto conteo de cómo están los personajes. Y cuidado que eso no quiere decir ser Master Mamá y asegurarte siempre de que los personajes sobrevivan. Tú puedes fijar el nivel de mortalidad, el nivel de dificultad en la campaña, todo lo alto o todo lo bajo que quieras. Pero tienes que al menos ser consciente y estar monitorizando cuál es el estado en cada momento de los personajes. Y finalmente, como ya dijimos, otro sistema para generar suspense son las escenas que los personajes no ven, pero que los jugadores sí pueden ver. Cuando acabamos la historia y decimos: mientras tanto, en el cuartel general de la Brigada Carmesí, alguien se levanta de su asiento y comprueba los monitores. En esos monitores aparecen las fotos de 5 superhéroes que el mundo cree muertos, pero que en realidad están vivos. Coño, la Mirada Carmesí sabe que estáis vivos. No les habéis engañado con vuestra astuta simulación de vuestra muerte. Eso los jugadores lo han visto, pero sus personajes no lo saben, pero crea suspense. Era lo que contábamos de Alfred Hitchcock y la bomba. Si hay una bomba debajo de la mesa y el espectador no sabe que hay una bomba, no tiene sensación de angustia mientras los dos comensales están cenando, porque no sabe que hay una bomba. Tienes que enseñarle la bomba para que mientras los otros dos están comiendo y están a lo suyo, vaya pensando: ¡coño, que hay una bomba! ¡Daos prisa a salir de ahí! Eso es lo que genera suspense. Y hasta aquí el vídeo de hoy, culpables. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta, compartirlo, difundirlo por las redes sociales. Si no os ha gustado, por favor, comentar, darle a no me gusta, explicarnos qué opináis. Si tenéis alguna idea extra que aportar, también, por favor, añadirla a los comentarios. Suscribíos si no estáis suscritos, invitar a vuestros amigos a que se suscriban. Y hasta que nos volvamos a ver, dadle al rol su merecido.